Actos de nuestro Dios apacible. El glorioso amanecer de un nuevo día sobre el carácter de Dios. Capítulo 8. La serpiente destructora. Las plagas que Dios envió contra los egipcios parecen ser algunos de los actos de destrucción más premeditados de Dios. A simple vista, no parece haber otra manera de interpretar estos eventos en la Biblia. Sin embargo, recordemos el versículo que leímos antes, Isaías 55:8. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Moisés fue comisionado por Dios para guiar a los hijos de Israel de la esclavitud egipcia a la libertad. Debía presentarse ante el faraón para advertirles de los desastres que estaban a punto de ocurrir en su país. Cuando Dios se encontró con Moisés en el desierto, le dio una lección objetiva que Moisés y Aarón demostrarían más tarde ante el faraón y que mostraría al gobernante exactamente cuál sería el papel de Dios en los próximos eventos catastróficos. Leemos en Éxodo 4, versículo 2 al 4. Y el Señor le dijo: ¿Qué es esto en tu mano? Y él dijo: una vara. Y él dijo: arroja al suelo. Y la arrojó al suelo, y se convirtió en una serpiente. Y Moisés huyó de delante de ella. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano y tómala por la cola. Y extendió su mano y la tomó, y se convirtió en una vara en su mano. Éxodo capítulo 4, versículo 14. Y dijo: ¿no es Aarón el levita tu hermano? Sé que puede hablar bien. Versículo 16 al 17. Y él será tu portavoz ante el pueblo, y lo será. Será para ti en lugar de una boca, y tú serás para él en lugar de Dios. Y tomarás en tu mano esta vara con la cual harás señales. Moisés debía presentarse ante el faraón como representante de Dios. El propósito de Dios en esta demostración era que fuera más que una mera exhibición de poder. Era una ilustración para identificar al verdadero destructor. Cuando Moisés, como representante de Dios, sostenía la vara en su mano, simbolizaba las fuerzas de la naturaleza bajo el control de Dios. Ningún mal podía sobrevenir sobre Egipto mientras la mano protectora de Dios retuvieran las fuerzas destructivas de la naturaleza. Cuando Moisés arrojó la vara, esta se convirtió en una serpiente, símbolo del mal y la destrucción. Esto simbolizaba las fuerzas de la naturaleza fuera del control de Dios y bajo el control de Satanás, el destructor. Cientos de años antes del tiempo de Moisés y después de que José, que había sido vendido como esclavo por sus medio hermanos, interpretara los inquietantes sueños del faraón, existía una situación más favorable para los hijos de Israel. Faraón elevó a José a un lugar de honor y respeto por haber interpretado los sueños proféticos y por su previsión al preparar a la nación para una hambruna de 7 años. La familia de José había sido calurosamente recibida. Los egipcios demostraron su aprecio por José y el Dios que adoraba. Dios pudo bendecir ricamente a la nación. Sin embargo, muchos años después de la muerte de José, los egipcios se olvidaron de él y de su Dios, e hicieron esclavos a los hijos de Israel que habían prosperado y se habían multiplicado en la tierra. Los egipcios, por sus acciones, estaban enviando el mensaje de que no deseaban la presencia de Dios. Tenían sus propios dioses y no querían reconocer el Dios de sus esclavos. Dios ya no podía continuar toda su medida de bendición y protección, mientras que al mismo tiempo permitía a los egipcios su libertad de separarse de él. Si en cualquier momento después de que las plagas hubieran comenzado, el faraón se hubiera desviado de su desafiante curso y hubiera dejado ir a los israelitas, Dios habría tomado el control de las fuerzas de la naturaleza nuevamente, y las plagas habrían terminado.
El obstinado gobernante no hizo esto, y Egipto quedó en ruinas. El papel de Dios en las plagas de Egipto se hace claro cuando consideramos el mensaje simbólico que Dios dio en la vara y la serpiente. Podemos encontrar apoyo adicional para exonerar a Dios de las acusaciones de destrucción por elementos naturales en el libro de Primera de Reyes. El profeta Elías, en un momento bajo de su ministerio, se escondía en una cueva de la reina Jezabel, quien había amenazado su vida. Dios se acercó a su profeta fugitivo, y leemos de la siguiente manera en 1 Reyes 19, 9 al 12. Y se metió allí en una cueva, donde pasó la noche. Y vino a él palabra de Jehová, el cual le dijo: ¿Qué haces aquí, Elías? Él respondió: He sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares, y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado, y me buscan para quitarme la vida. Él le dijo: Sal fuera y ponte en el monte delante de Jehová. He aquí Jehová que pasaba, y un grande y poderoso viento que rompía los montes y quebraba las peñas delante de Jehová. Pero Jehová no estaba en el viento. Y tras el viento un terremoto, pero Jehová no estaba en el terremoto. Y tras el terremoto un fuego, pero Jehová no estaba en el fuego. Y tras el fuego un silbo apacible y delicado. Nuestro amoroso Dios todavía habla de manera muy audible en un silbo apacible.